Shalom para todas las personas que han abierto el presente video. Les habla y les saluda el pastor Jorge Prosperto, transmitiendo desde Venezuela por su canal Cántico Nuevo. En el video pasado yo toqué un tema que llevó por título Raíces Hebreas parte 1. Es un tema donde abordé aspectos generales, aspectos importantes de conocer por parte de los creyentes sobre esto de las raíces hebreas, sobre su concepto, sobre lo que significan. Por supuesto que dio un concepto mío personal y dije que pueden estar de acuerdo con él o no. En este segundo video voy a estar dando una cita bíblica que no pude dar por cuestión de tiempo en el primer video, de algunas cosas que yo mencioné allí. Y como en el entendido de que hay personas que no manejan la Biblia regularmente, tal vez personas que están comenzando en el camino de nuestro Padre Creador Yahweh, es bueno que ellas se ubiquen, si ven el video, si lo repasan, donde aparecen las cosas que yo dije, algunas cosas que yo dije en ese video. Por tanto, paso a mencionárselas a continuación, las citas bíblicas de varias cosas que yo dije, más o menos están en forma ordenada, en forma cronológica de los temas que yo traté allí. Yo afirmé en ese video que Padre había dicho que el pacto sería con Isaac. Eso lo encuentra usted en Génesis 17, 19 al 21. También mencioné que en Isaac se llama tercera llamada descendencia. Eso aparece en Génesis 21, 12. Esto tiene relación también con los hijos de la promesa, que aparece en Romanos 9, 6 al 9. Judaizar, término que utilizó Pablo, aparece en el libro de Gálatas 2, 11 al 14. Mencioné que Pilato soltó a Barrabás. Esto lo puede encontrar usted en Lucas 23, versículos 18, 19 y 25. También afirmé que Pablo en sus cartas cita varias leyes, que él toca varias leyes diferentes. Y esto trae cierta confusión en personas que piensan que él siempre está hablando de la Torá. Y él menciona varias leyes en varias cartas que él escribió. Aquí en esta parte yo mencioné la ley del pecado y la muerte, la ley del espíritu de vida y la ley de Elohim. Eso lo puede encontrar usted en Romanos capítulo 8, versículos 1, 2 y 7. Hablé también de que el verbo se hizo carne. Esto aparece en Juan 1, 14. Ve y no peques más. Palabra que no solamente le fue dicha al paralítico que fue sanado y a la mujer adúltera, sino que esa palabra también es con nosotros en el día de hoy. Ve y no peques más. Eso aparece en Juan 5:14 y Juan 8:11. El pecado es infracción de la ley. Si hay pecado ahorita, entonces por supuesto que sigue habiendo ley. La ley está totalmente vigente. Esto lo puede encontrar usted en 1 Juan 3, 1 al 8. El cumplimiento de la ley es el amor. Amor que vino a demostrar no solamente con palabras, sino con hechos, nuestro Salvador Yahshua, el Mesías. El cumplimiento de la ley es el amor, aparece en Romanos 13, versículos 8 al 10. No he venido a abrogar la ley. Esta afirmación hecha por el mismo Yahshua no requiere mayores comentarios, pero parece que hay quienes no entienden esto de abrogar. Abrogar es eliminar, quitar, terminar una ley. Se usa la palabra abrogar en la traducción. Esto aparece en Mateo 5, 17 al 19. Profecía de que nuestro Salvador Yahshua vendría o nacería en la tribu de Judá. Una profecía que yo hablé que estaba allí. Eso aparece en Génesis 49, 10. Ahí dice que la autoridad no se apartará de Judá hasta que venga Silo,
que se escribe S-I-L-O-H. Silo significa en hebreo al que pertenece. En este caso, al que pertenece a esa autoridad, que no es otro que Yahshua el Mesías. Las fiestas, dije que las fiestas no son de los judíos como equivocadamente muchas personas creen y afirman, sino que las fiestas son de Yahweh. Eso lo puede encontrar usted en Levítico 23. Aquí voy a hacer una acotación, una salvedad, de que hay dos fiestas que sí son eminentemente de los judíos. El que las quiera celebrar la puede celebrar, pero no están en las 7 fiestas de Yahweh de Levítico 23, sino que son fiestas que surgieron por hechos que acontecieron, que usted lo puede encontrar, las fiestas del Purim en el libro de Esther, leyendo el capítulo 9 completo. Y otra fiesta que también es de los judíos es la fiesta de Hanukkah, llamada también fiesta de las luces o de las luminarias, que surgió por un hecho que sucedió en la época del imperio griego, cuando dominaba la parte de Jerusalén específicamente. Y ahí ocurrió un hecho cuando ellos recuperaron el templo, los macabeos recuperan el templo, y ahí ocurrió un hecho muy milagroso, dicen la historia, con un aceite que alcanzaba cuando ellos recuperan el templo y consagran nuevamente ese lugar. Quedaba solamente aceite para un día de combustible para las velas, para que se mantuvieran encendidas. Y ese aceite duró, creo que fueron 9 días, si mal no recuerdo. Y entonces, es de acuerdo a ese milagro que se produjo ahí y que mantuvo esas luces prendidas, se llama Fiesta de las Luces o las Luminarias. Esto lo puede encontrar usted en el libro de los Macabeos, en la Biblia Católica, en el libro de los Macabeos, capítulo 10, versículos 1 al 8. Ahora vamos a entrar directamente en materia, también por cuestión de tiempo. Voy a entrar directamente en materia sin más comentarios, a hablar de el tema de Raíces Hebreas parte 2, que es los nombres. En este caso, los nombres sagrados, los nombres de el Creador y como Salvador, que son respectivamente Yahweh y Yahshua. En este caso, Yahshua, el Mesías, que significa el ungido. Pero primero vamos a entrar a definir qué es lo que es un nombre o qué son los nombres. Los nombres son palabras, son unas palabras o conjunto de palabras que se utilizan para designar y diferenciar a los seres vivos y a las cosas materiales. Por supuesto que dentro de los seres vivos estamos las personas, que al momento de nuestra concepción o nacimiento o posterior al nacimiento, nuestros padres se ponen de acuerdo para asignarnos un nombre. Entonces, esa es la primera señal de identidad que recibimos las personas, el nombre puesto por nuestros padres, que son los que tienen la autoridad para colocarnos a nosotros el nombre. Entonces, en la antigüedad podemos ver también en la parte de las escrituras que antes no existían los apellidos y solamente se utilizaba un nombre. No había segundo nombre como hay ahora en casi todas las culturas, sino que se utilizaba un nombre. Y vamos a ver, hay muchos ejemplos en la escritura, pero yo tomé 2 ejemplos que son como unos íconos para mí en este tema, que es el caso de Yahudá de Keriot, conocido en la tradición como Judas Iscariote. Este Judas no es que Iscariote fuera su apellido, en ese momento no existían los apellidos, sino que él, para diferenciarlo de el otro Judas que era discípulo de Yahshua, eso lo encuentra usted en Juan 14:22, aparece mencionado Judas, pero no el Iscariote. Para diferenciarlo, esa costumbre de llamar a la persona o identificarlo con un lugar sale de allí. En el caso de Judas, no estoy seguro si fue que él nació en Keriot o se crió en ese lugar. Keriot era una ciudad de Judá y Keriot se escribe
K-E-R-I-O-T, y también lo podemos encontrar en las escrituras con la letra Q-U-E-R-I-O-T, Keriot. Esto lo puede encontrar usted en el libro de Josué 15, 21 y 25. Ahí aparece mencionada la ciudad de Keriot. Entonces, para diferenciar a este Judas del otro Judas, se referían a él como Judas de Keriot, siendo Keriot, repito, la ciudad donde él o nació o se crió, pero la historia no registra esto. Pero eso es lo que posiblemente llevaba a que lo llamaran de esa manera, de Keriot. El otro caso es el de Yahshua, nuestro Salvador, conocido como Yahshua de Nazaret o Yahshua de Nazaret, y en la traducción que usted tiene al español o castellano es Jesús de Nazaret, pero Jesús no es su verdadero nombre. Entonces, él fue engendrado en Nazaret de Galilea. Esto lo puede encontrar usted en Lucas 1, 26 al 38. Luego, como todos sabemos, él nace en Belén de Judea. Esto también lo puede encontrar usted en Lucas 2, 1 al 7. Y posteriormente, cuando ellos van a Egipto, cuando se iba a producir la matanza de los niños, ellos moran en Egipto, viven en Egipto, y cuando el padre los llama, se le aparece a José en sueños el ángel y le dice que regrese a tierra de Israel porque habían muerto los que procuraban la muerte del niño. En este caso era Herodes. Entonces él regresa. ¿Y a dónde va a regresar? Regresa, por supuesto, que a donde estaba su residencia, su casa, que no era otro que Nazaret de Galilea. Y allí se cría Yahshua, el Mesías, nuestro Salvador. Y por eso es que él es conocido como Yahshua de Nazaret o Yahshua de Nazaret en la traducción. Y también en algunos casos le decían también Yahshua el Galileo, porque Nazaret quedaba en Galilea. Eso lo puede encontrar usted en Lucas 2, 39 al 52, donde dice que él se crió en Nazaret, y por eso es que es llamado de esa forma, Yahshua de Nazaret. Entonces, los nombres, mis hermanos, revisten gran importancia en este tema bíblico. Yo sé que muchas personas no le dan la importancia que algunos de nosotros le damos a los nombres, pero los nombres en hebreo no son iguales que los nombres en cualquier otro idioma, en cualquier otra cultura, porque los nombres en el pueblo hebreo, en esa cultura hebrea, son colocados por razones muy específicas, tremendamente específicas, que tienen que ver con la concepción o el nacimiento o la misión de la persona que va a llevar el nombre que le van a asignar sus padres. Entonces los nombres en la cultura hebrea no se colocan porque suenen bonitos o porque le gusten a los padres, sino que tienen una misión importante, específica, que cumplir las personas que le asignan un nombre. Tenemos varios ejemplos en la escritura, ya más adelante se los voy a dar, pero lo que quiero hacer hincapié en que no es lo mismo colocar un nombre en cualquier otra cultura que en la cultura del pueblo hebreo. Yo he visto en internet que hubieron, en este caso, padres y tal vez hasta madres también, que quisieron ponerle a sus hijos, estamos hablando de esta época actual, quisieron ponerle COVID, como lo escuchan, no Kobe como Kobe Bryant, que fue un jugador muy famoso, muy talentoso de Los Ángeles Lakers en la NBA, hoy fallecido, y cuyo nombre se escribía o se escribe con K-O-B alta o labial y E. K-O-B-E, y se pronuncia COVID. No, yo estoy hablando de COVID, la enfermedad. Padres quisieron ponerle a sus hijos, por supuesto que los gobiernos no se lo permitieron, ponerle esos nombres, COVID. Entonces, imagínese usted un niño con ese nombre.
Si los gobiernos se lo hubieran permitido, se lo ponen. Pero en la cultura hebrea no pasa esto. Los nombres revisten una importancia tremenda y vamos a ver algunos ejemplos de ello. Y producto de algo tan específico que lo tenemos en varias partes de la escritura. Vamos a ver algunos ejemplos acá. Y otra cosa, el que coloca o pone nombre o cambia nombre es el que tiene autoridad para hacerlo. No es porque cualquiera viene y pone nombre. Es el que tenga la autoridad para hacerlo el que pone nombre. En este caso, el primero que coloca nombre en la escritura, el primer hombre, es Adán. Eso aparece en Génesis 2:19, cuando Adán le coloca nombre a los animales. Luego, Adán, haciendo uso también de esa autoridad, aunque esto parezca machista pero no lo es, esto está en la escritura, él le coloca nombre a la mujer, en este caso la llama varona, y la razón, el motivo es porque de varón fue tomada. Eso aparece en Génesis 2:23. Y luego en Génesis 3:20, él le cambia el nombre a varona por el de Eva, también por una razón, porque ella sería madre de todos los vivientes. Este tema lo vamos a tocar luego en otra enseñanza, un tema bastante importante, este tema de Adán y Eva y el Edén. Entonces allí se ve que los nombres se colocan por una razón muy específica. Primero, del varón fue tomada, la llama varona. Segundo, le cambia el nombre por el de Eva debido a que ella era la madre de todos los vivientes. Ahí están las razones para el cambio de nombre. En Génesis 16:11, Yahweh le manda a poner nombre a Ismael. Y también hay una razón para ello. Él dice, porque he oído tu aflicción. Hay el porqué de ese nombre. En Génesis 17:5 usted encuentra el cambio de nombre de Abraham a Abraham. También hay una razón. El padre le dice, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Siempre hay una razón para colocar un nombre o cambiarlo. Algo muy específico, tremendamente importante. Y el otro caso, y el más importante acá, es el caso de Yahshua que aparece en Mateo 1:21. Cuando el ángel le anuncia el nombre que le van a poner al niño que va a nacer. Dice que le va a poner Yahshua porque él salvará a su pueblo de sus pecados. He allí el porqué. Entonces, en esto de los nombres, sobre todo el nombre de Yahshua, en este caso, es de capital importancia porque ese nombre tiene un significado específico. En aquel momento no le pudieron haber puesto Jesús. Jesús es una traducción. Y sabemos que hay una regla que se enseña desde la escuela primaria que establece que los nombres propios no se deben traducir. Los nombres propios no se deben traducir, menos los nombres de personas. Y en este caso que estamos conversando, esta enseñanza, los nombres en hebreo mucho menos deberían traducirse, porque como ya dije y hago hincapié en esto, no es igual poner un nombre en hebreo que en cualquier otra cultura, porque allí está una razón muy específica para colocar ese nombre que tiene un significado muy especial. El nombre representa la esencia de la persona que lo lleva, y en este caso Yahshua, ese nombre que significa Yahweh es salvación, y para mí en lo particular digo que es Yahweh vino a salvar porque viene a ejercer una acción concreta encarnado. Entonces ese nombre, dice el escritor también que es un nombre sobre todo nombre. Más nadie podría tener ese nombre porque más nadie puede cumplir la misión que él vino a cumplir, que es salvar. He visto artículos y también he leído en Biblia que dicen que en este caso Josué
cuyo nombre era Oseas, y se lo cambia Moisés por Josué. Josué en la traducción. Dice alguna escritura que ese fue el primer Jesús. Por supuesto que estamos hablando de traducción al español. Ahí difiero yo con esto. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que Josué y el que las personas llaman Jesús, que no es su nombre sino Yahshua, no tenían la misma misión. Y tampoco se pueden comparar porque Josué, si ustedes ven la historia bíblica, fue un conquistador. Él iba a conquistar la tierra prometida y hacer el reparto de esta tierra entre las tribus de Israel. Pero Yahshua venía a salvar. Entonces no se puede decir que Yahshua y Josué son lo mismo, porque Josué, igual que todos nosotros, tenía pecado. Él no era un hombre perfecto, él no podía salvar. El único que podía venir a realizar esa tarea, esa delicada misión, era Yahshua, porque él fue sin pecado. Entonces esa comparación me parece que no está bien, porque no hay otro, dice la escritura que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual haya salvación. Y tenía que ser un hombre perfecto, sin pecado y fiel cumplidor de la ley, de la Torá. Eso más nadie lo podía hacer sino Yahshua, el Mesías. Por lo tanto, no podemos afirmar que Josué, en ese nombre de Josué, y el que llaman ahora Jesús, eran lo mismo. No son lo mismo, ni nadie puede venir a cumplir esa misión más que Yahshua. Porque todos heredamos el pecado de nuestros primeros padres Adán y Eva. Por lo tanto, tenía que venir un ser sin pecado, totalmente limpio y perfecto, a poder entregar su vida en sacrificio para abrirnos a nosotros la puerta de la salvación. Por eso es que aquí el nombre yo le doy mucha importancia. Hay gente también, tal vez que no le da la misma importancia que nosotros le damos, no ve este punto de vista de la misión específica, porque mucha gente no conoce la cultura hebrea. Entonces, desde nuestra perspectiva, y lo dije en el otro video, desde nuestra perspectiva occidental, no podemos apreciar con total claridad los hechos que ocurrieron en esa historia bíblica, porque estamos, y lo voy a volver a repetir, separados de la historia bíblica, nosotros en cierta parte, en toda la parte del mundo, por más de 2000 y tantos años. Estamos hablando de ese periodo de Yahshua para acá. Estamos separados por 2000 y pico de años de distancia y por la barrera cultural e idiomática. Entonces no podemos apreciar el contexto correcto de muchas cosas que se dijeron allí, porque nosotros hemos sido creados y criados en otra cultura. Por lo tanto, para comprender las escrituras de una manera más exacta, más correcta, más precisa, tenemos que verlo desde la perspectiva hebrea. Y dentro de esa perspectiva está esto de los nombres. Los nombres no se deben traducir. En el hebreo eso es algo impensable, que se traduzcan los nombres. Lo que pasa también es que mucha gente actualmente no saben, no conocen, no se han paseado a investigar todo esto que tiene que ver con la escritura, ni en qué idioma se escribieron las escrituras originales, de dónde salieron, cuánto tiempo duró. Como no se meten a investigar estas cosas, entonces no tienen una completa precisión, una apreciación correcta de todos los hechos. Lo que nosotros tenemos acá, y mucha gente no lo sabe tampoco, en nuestras Biblias, en el idioma español, es una traducción, porque los primeros textos, los textos originales,
del también mal llamado Antiguo Testamento. Digo mal llamado, iba a aclarar a esto, es porque no existe tal cosa como Antiguo Testamento ni Nuevo. Eso no existe. Te debería arrancarle esa página donde dice Nuevo Testamento y Antiguo, arránquesela, porque la palabra de nuestro Padre es una sola y es continua. Ahí no hay una división en dos de la palabra. Primero, aquel vendría siendo el pacto original, el que llaman Antiguo Testamento, y el Nuevo es el pacto renovado, es el mismo pacto, pero renovado. Es como cuando una pareja va a renovar los votos matrimoniales. ¿Se casan de nuevo? No. Lo que están es renovando esos votos, ese pacto que hicieron ya cuando se casaron en la primera oportunidad. Entonces, mucha gente no se ubica en esto de que nosotros tenemos en nuestras manos una traducción, y todo el mundo debe saber que cuando se traduce a cualquier texto de un idioma a otro, pierde el texto traducido, pierde mucha de su esencia original, porque las palabras en todos los idiomas no son las mismas. Hay palabras que existen en un idioma y en otro no existen. Por lo tanto, en ese otro idioma, en el idioma meta o en el idioma al que se va a traducir el texto, la escritura, el libro o lo que sea, tiene que utilizar la palabra que más se parezca, el significado que más se parezca al original, pero en muchos casos no es el mismo, sino es el más parecido. Al no ser el mismo, se pierde el sentido original exacto de lo que se quiso decir allí en ese escrito, en ese texto, en ese libro. Por eso es que al día de hoy mucha gente también discute esto, pero es cierto que todas las Biblias tienen muchos errores, bastantes errores de transcripción, de traducción y de transliteración. Entonces, nosotros debemos saber, debemos conocer estos términos, qué es lo que es una traducción, qué es una transliteración y qué es una transcripción. En la transcripción, solamente transcribiendo, que transcribir es copiar un texto de un sitio a otro, no importa el idioma. Yo puedo transcribir un texto, yo no hablo perfectamente el inglés, pero yo puedo traducir un texto en inglés porque lo estoy leyendo en una página, suponga tú que es esta página que está a mi lado izquierdo, y lo voy a escribir en una página que esté a mi lado derecho. Lo que tengo que hacer es copiar, eso es transcribir. Ahí pueden haber errores, de hecho siempre hay errores. Traducir es llevar ese texto a su idioma original. En este caso vamos a traducir un texto del inglés al español o al castellano. Entonces tenemos que, como las palabras no significan lo mismo, vamos a utilizar las palabras que sean más parecidas, con el sentido más parecido, pero no van a ser nunca las mismas palabras. Entonces es traducir es llevar un texto de un idioma a otro sistema lingüístico. En este caso de nosotros sería el abecedario, ese sistema, no alfabeto, sino abecedario. Entonces eso es lo que es una traducción. Y transliteración, y que esto es lo que se debería haber hecho con los nombres desde un inicio, es buscar en nuestro idioma, con nuestra fonema, con nuestras letras y su sonido, una palabra que nos lleve a pronunciar la palabra que nosotros queremos transliterar. Nosotros queremos saber cómo pronunciamos nosotros, por ejemplo, la palabra table, que significa mesa. Oye, yo veo la palabra table, que se escribe T-A-B-L-E, y se pronuncia table. Entonces yo quiero saber, oye, ¿cómo pronuncio yo esa palabra en forma correcta como la pronuncia un estadounidense? Entonces yo agarro mi sistema lingüístico, mi abecedario, y busco el sonido. Oye, el sonido es
table. Entonces yo tengo que escribir, en vez de T-A-B-L-E, yo tengo que escribir T-E-I-B-O-L. Table. O sea, es decir, yo lo leo en mi idioma, pero estoy pronunciando como lo pronuncia un estadounidense. Eso es lo que se llama transliterar. Transliterar es eso. Yo busco el sonido exacto que es pronunciado en el idioma original, pero yo lo voy a pronunciar de esa misma manera, pero leyéndolo en mi idioma. Escribo, repito, T-E-I-B-O-L y yo digo table y ellos pronuncian igual table. Eso es transliterar, eso es lo que tiene que hacerse con los nombres. No traducirlo, porque cuando usted lo traduce no significan lo mismo. Jesús y Yahshua no significan lo mismo, aunque mucha gente dice que sí. Pero resulta, queridos hermanos y amigos, que en el momento donde el ángel Gabriel le anuncia, creo que es el ángel Gabriel porque después es el que se le presenta a María, cuando le anuncia a José el nombre que le va a poner, en ese momento no existía el idioma español o castellano, no existía, y mucho menos existía la letra J, la cual viene a formar parte de cualquier alfabeto en el mundo en los años 1600 después de Yahshua. Entonces es imposible que en aquel momento le pusieran Jesús, y ese nombre no significa Yahweh salva. Por lo tanto, ese no es su verdadero nombre. Y hablando también de transliteración, fíjense, en esto de los nombres yo pongo un punto muy importante, le tomo mucha importancia a los nombres. Porque si nuestro padre le toma importancia a los nombres, es porque son importantes. Entonces no soy yo quien va a decir que no es importante. Si los nombres para él no fueran importantes, él no le cambia el nombre a Abraham, no le cambia el nombre a Sarai, no le manda a poner el nombre a Isaac, no le cambia el nombre a Jacob, etc. Entonces los nombres son muy... y tampoco a su nombre, que es Yud-Hei, Vav-Hei en hebreo, que significa yo soy el que soy. Y ahí salen esas 4 letras llamadas tetragramatón, que es YHWH, con el agregado de 2 letras para poder pronunciar ese nombre como lo pronuncia un hebreo, que son la A y la E, Yahweh. Eso se llama transliterar. Estamos escribiendo ese nombre para poderlo pronunciar como pronuncia un hebreo. Eso es lo que se tiene que hacer con los nombres. Los nombres no se pueden traducir porque pierden la singularidad de ese nombre, lo que significa y la esencia de quien lo lleva. Entonces por eso es que yo le doy mucha importancia a los nombres. Y es bueno conocer todo esto para que no vayamos a caer en error. Con respecto al idioma español, voy a hablar del español porque es el idioma que hablamos nosotros en esta parte del mundo. Aquí en América, donde estamos nosotros, y en especial aquí en Venezuela, que es mi país, ¿no? De donde yo estoy transmitiendo. No voy a hablar de otro idioma, sino de ese. Porque el texto que nosotros tenemos, las escrituras, están en ese idioma. Entonces nosotros tenemos que saber todo lo que tiene que ver con el idioma español. El idioma español no existía en el tiempo bíblico. Esa es la primera cosa. Voy muy brevemente por la historia, con los puntos más importantes, para ver dónde y cómo surge el idioma español. Mucho tiempo después que Yahshua ascendió, cuando él se fue, mucho tiempo después, es que el idioma español toma forma. En aquel momento no existía el idioma español ni muchos otros idiomas tampoco. Entonces fíjense en estas cosas que son importantes que las sepamos desde el principio para que no caigamos en error y nadie nos venga a meter un cuento, a engañarnos y a tratarnos de decir que es lo mismo, que no importa, que bueno, yo lo nombro así porque él sabe que es con él. No, bueno, eso sería
igual que desobedecer. Porque si él dio un nombre, es para que ese nombre se utilice. Tampoco es cierto lo que muchos dicen, entre ellos muchos judíos, nuestros hermanos, pero realmente en eso están equivocados, que el nombre no se puede pronunciar o no se debe pronunciar. Nuestro Padre no prohibió que nosotros utilizáramos su nombre. Él simplemente dijo que no tomáramos su nombre en vano. Y en varias partes de la escritura dice, y conocerán mi nombre. ¿Para qué? Para no usarlo, para no pronunciarlo. Lo que no tenemos que hacer es tomarlo en vano. Ahí está el peligro. Pero sí tenemos que pronunciarlo. ¿Cómo vamos a invocar nosotros a nuestro Padre? Por un título, por Dios, por Señor. Dioses hay muchos y señores también. Pero Yahweh hay uno solo. Entonces nosotros tenemos que saber a quién nos estamos dirigiendo y dirigirnos a él en la forma correcta. Es cierto lo que dice mucha gente, que la pronunciación exacta de ese nombre se perdió, pero nosotros estamos tratando de acercarnos lo más que podamos a cómo se pronuncia ese nombre, que sale del hebreo. Ese nombre es un nombre hebreo, no es un nombre latino, no es un nombre griego y no es un nombre español. Ese es un nombre hebreo. Y otra cosa, desde la Real Academia de la Lengua Española sugieren, que son los que manejan el idioma, sugieren que cuando vayamos a dirigirnos o decir el nombre o el apellido de una persona extranjera, lo hagamos en el idioma o en la lengua en la cual a esa persona le pusieron ese nombre. Es decir, supongamos nosotros que vamos a pronunciar el nombre del presidente de China, Xi Jinping. Bueno, ¿cómo le vamos a decir? Xi Jinping. No le podemos traducir el nombre. Eso es lo que sugiere la RAE, la Real Academia de la Lengua Española. Y cuando nos vayamos a dirigir a cualquiera, no podemos cambiar el nombre. Eso sería una falta de respeto. Si nosotros nos vamos a referir, por ejemplo, al presidente Joe Biden, le vamos a decir José Biden. ¿A usted le gustaría que usted le cambien el nombre? No, ¿verdad? Entonces eso no se debe hacer, eso es incorrecto. Sino que tenemos que ustedes le pusieron ese nombre es el que la persona tiene que pronunciar. Ya verá cómo lo tiene que hacer. Pero ese es su nombre. Nadie se lo puede cambiar. Voy a poner un ejemplo. Usted va a salir del país, va a viajar a cualquier país. Supongo usted que va a viajar a Estados Unidos, que todo el mundo quiere viajar para allá. Y usted se llama Antonio. Entonces, usted cuando llegue y pise el suelo norteamericano, estadounidense específicamente en este caso, que es donde se habla inglés, en esta parte bueno, en Canadá también se habla, pero vamos a hablar de Estados Unidos. Usted va a Estados Unidos y cuando llega allí, ¿cómo lo van a llamar a usted? ¿Anthony o Antonio? Tienen que llamarlo Antonio. Usted mismo también podría pensar, bueno, ya yo llegué aquí de Venezuela, como aquí se habla inglés, yo voy a decir que yo me llamo Anthony. Y usted lo puede decir, pero cuando usted le pida su documento de identidad, ahí no va a decir Anthony, sino Antonio. Porque a Anthony también le agregan una H y una I, que no lleva el nombre Antonio. Entonces su nombre no se le puede traducir ni cambiar, ni modificar. Nadie puede hacer eso. Y con los nombres sagrados no se debería tampoco hacer. Porque si nuestro Padre dio su nombre es porque lo llamemos, para que lo llamemos por ese nombre que Él mismo dio. Ese nombre se lo dio a Moisés. Por lo tanto, nosotros debemos utilizar ese nombre, por supuesto, con respeto. Aunque, como repito, la pronunciación exacta, correcta de ese nombre, dicen que se perdió hace mucho tiempo. Pero estamos tratando de acercarnos lo más que podamos a esa pronunciación. Y es por revelación nosotros hemos recibido que es Yahweh y Yahshua. Porque es el mismo. Es el mismo. Esto es algo que para muchas personas va a ser muy difícil de comprender, pero trataremos de explicarlo más adelante,
en otra enseñanza, porque es el mismo. Porque nosotros decimos que es el mismo nombre, por lo menos la contracción del nombre, Yahweh como el creador y Yahshua como el salvador, porque él vino a hacer una acción específica de salvar. Yahweh vino a salvar, está realizando una acción concreta. Eso es lo que significa su nombre. Como más nadie puede hacer eso, porque todos somos unos pecadores, tenemos ese gen del pecado, entonces ese es el único que podía venirnos a abrir la puerta de la salvación, Yahshua. Más nadie puede tener ese nombre, pues más nadie tiene esa misión. Tal vez habrá en alguna parte del mundo alguien que se atreva a poner a su hijo de esa manera, pero sería totalmente incorrecto y una falta de respeto, porque más nadie puede salvar. Entonces me voy a pasear un poquito por la historia para ver más o menos a grandes rasgos lo del idioma español, que como dije voy a hablar de ese idioma porque es el idioma que nosotros hablamos acá y es el idioma en el cual nosotros tenemos nuestras escrituras. Ese idioma, como todos sabemos, viene de España, pero en ese momento España, me voy a ir un poco más atrás, al momento de que el que dominaba todos esos territorios era el imperio griego. No existía todavía España como tal, como país. Esta quedaba, España, lo que luego sería España, ese territorio queda en la península ibérica, que una península, para que sepan también, aquellas personas que no lo saben, es un espacio totalmente rodeado de agua como una isla, pero con un brazo de tierra que lo une a tierra continental. Eso es lo que es una península. Es como si fuera una isla, pero por una de sus partes tiene un brazo de tierra que lo une a una tierra mucho más grande, en este caso un continente, tierra continental. Eso es lo que es una península. En la península ibérica se llamaba península por eso, y todavía se llama ibérica. Ahí hay varios países, entre uno de ellos es España. Nos vamos a referir exclusivamente a España porque de ahí viene nuestro idioma. Esa parte de la península ibérica fue dominada por los griegos por mucho tiempo cuando eran imperios, y recibieron influencia, por supuesto, del griego, porque cuando un imperio va conquistando territorios, cuando llega a los territorios, lo primero que impone es el idioma, impone su religión, sus dioses, sus costumbres. Todo lo que ellos traen lo imponen a esos territorios. Entonces era de esperarse que ellos recibieran, esa parte de la península ibérica recibiera la influencia griega. Por eso que les estoy diciendo, el imperio va a imponer siempre todo lo que él trae a las tierras conquistadas. Luego de que cae el imperio, cesa el imperio griego, entra en acción el imperio romano. Igual también domina, entre otros sitios, la península ibérica. Ellos llamaban a ese sitio, a la península completa, Hispania. De ahí sale etimológicamente el nombre de España. Decían Hispania porque Hispania significa tierra de metales, porque esa era una tierra rica en metales. Había oro, había plata, había cobre, había otros metales allí que eran de mucho valor. Por eso todo el mundo quería ponerle la mano a la península ibérica. Lo cierto es que allí también domina el imperio romano y viene con lo mismo que todos los imperios: imponer su idioma, imponer sus costumbres, su religión, su gastronomía. Todo lo vienen a imponer a la tierra conquistada. Entonces sigue recibiendo, antes recibió aportes del griego, ahora recibe aportes del latín, porque el idioma del imperio romano era el latín. Luego que cesa el imperio romano, creo que por el año 476 después de Yahshua, la península no queda libre, sino que es invadida por pueblos germanos, que eran pueblos que se asentaban creo que en el norte de Europa. Los suevos, los vándalos, eran pueblos germanos
se apoderan de la península y también recibe la península influencia, en este caso de su idioma también, de todas las cosas más, pero vamos a hablar del idioma. Recibe la península primero aportes del griego, luego aportes del latín, luego aportes de los idiomas germánicos. Pero luego que salen estas personas de allí, de la península, entran los árabes, los musulmanes, a la península y están allí dominando por casi 8 siglos. Por tanto, también recibe la península aportes, en este caso del idioma árabe, de todo lo demás también, pero estamos hablando específicamente del idioma. Entonces tiene muchos aportes del idioma árabe que dominaron allí por casi 8 siglos. Luego que cesa esa ocupación, empiezan a surgir países como tal, naciones, empiezan a surgir de allí. Y cuando el Imperio Romano cesó también, en el Imperio Romano se hablaban 2 clases de latín. El latín llamado clásico o culto, que lo hablaban las clases altas, y el latín vulgar, que lo hablaba el pueblo llano, el pueblo de las clases bajas, y los soldados que también pertenecían a ese estrato social. Entonces los soldados se encargan de llevar ese latín vulgar por todo el territorio conquistado. Todo el territorio conquistado fue lleno, por decirlo de alguna manera, del latín, pero latín vulgar. Cuando cesa el Imperio Romano, ese latín vulgar sufre deformaciones en todos los sitios a donde fue llevado, y de ahí surgen varios idiomas, bastantes idiomas surgen de ahí, algunos que son locales de las zonas, pero entre ellos surge el español, el francés, el gallego, el rumano, el italiano, entre muchos otros más. Entonces fíjense, estos idiomas, miren toda la influencia que recibieron. Todavía no existía como tal, como un idioma consolidado, el español. Luego fue en el año 1200 después de Yasua, donde el idioma español se consolida como un idioma estándar de la mano de Alfonso X de Castilla. Ese fue un rey que estaba orientado mucho hacia la cultura, hacia la filosofía, hacia las letras, y él fundó una escuela que se llama la Escuela de Traductores de Toledo, en España. Y ellos hicieron muchos aportes científicos, jurídicos, de ciencia, de todo tipo. Hicieron traducciones y también produjeron textos en todas las ramas del saber. Esto contribuyó a que el idioma español se consolidara como tal, como un idioma. Eso fue en el año 1200 después de Yasua. Y también de allí surge, Alfonso X le encarga a la Escuela de Traductores de Toledo que traduzca las escrituras del latín al español. Cometido que por supuesto llevan a cabo, y de ahí sale la famosa Biblia alfonsina en honor a Alfonso X. Eso fue por el año 1200, a partir del año 1200. Pero eso no es todo. En esos años, tampoco existía la letra J. La J no existía en ese momento. No es sino hasta los años 1500 donde un sabio lógico, un estudioso francés llamado Pierre de la Ramée separa lo que era la letra I latina, que es la que tiene un puntico arriba, y saca la letra J. Él distingue esa letra de la otra. Ahí nace la letra J. Y también en esos años 1500 y tanto viene un lingüista italiano que se llama Gian Giorgio Trissino, y es el que le pone el fonema, el sonido a la J. Y identifica que la I latina y la J son representantes de sonidos diferentes, fonemas diferentes. O sea, un fonema es una letra.
Entonces, él es el primero que hace esto. Dice, la I latina tiene este sonido y esta letra nueva, la J, tiene este sonido, le asigna su fonema. Eso fue por los años 1500, pero no es así, sino hasta el año 1600 que esa letra es aceptada como una letra con valor propio, con su propia forma y su propio sonido. Ustedes pueden haber notado en algunas oportunidades tal vez que la letra J tiene un puntico arriba, con el puntico de la I. Claro, porque es una extensión de esa letra. De allí sale la letra J. No existía, estamos hablando del año 1600. Por lo tanto, las personas que piensan que en aquel momento se le puso el nombre de Jesús que empieza con J, no es cierto. Y que él también le dijo Yahweh le dijo a Moisés que mi nombre será Jehová, tampoco es cierto, porque en ese momento no existía la letra J en ninguna parte del mundo. Entonces, lo que nosotros tenemos en nuestra mano, es bueno que se sepa, son traducciones. Al español es una traducción. Todo o casi todos los nombres bíblicos fueron cambiados en la traducción. ¿Sabe usted que la Virgen María tampoco se llama María sino Miriam? Eso y muchas otras cosas más. Pablo se llama Saulo o Shaul. Entonces todos los nombres fueron cambiados. Nosotros tenemos una traducción de las escrituras, porque las escrituras originalmente fueron escritas en hebreo. La primera traducción fue al griego, que es la Septuaginta, que fue promocionada por Ptolomeo II de Alejandría. Entonces nosotros venimos en ese proceso histórico, viendo de dónde salen los idiomas, por lo menos en este caso el español, los cambios que ha sufrido, dónde se originó. Entonces, por lo tanto, tenemos que saber que la historia está allí y lo que hay que buscarla, lo que hay que leerla y llegar a conclusiones correctas en todo lo que nosotros estamos estudiando y que nos va a permitir después actuar de una manera o de otra. Pero ya en conocimiento de todas estas cosas, ya sabemos que nosotros tenemos en nuestra mano una traducción. Y cuando usted traduce, y lo voy a repetir así hincapié en esto bastante, cuando usted traduce de un idioma a otro, se pierde muchas veces el sentido original de lo que se quiso decir en ese idioma en el cual se escribió, porque las palabras no significan lo mismo. Y también debemos saber que por lo menos en el caso de la Biblia se hacen sucesivas revisiones y van cambiando palabras para adaptarlas a los tiempos. Entonces, más aún se va cambiando el sentido original de las escrituras. Por eso es que yo digo que tenemos que retomar esas historias bíblicas de la perspectiva hebrea para comprender con mayor claridad lo que se quiso decir en esa época en la que se escribieron tantas cosas que están registradas en la escritura, en la Biblia. Pienso que nosotros tenemos que tener ese conocimiento muy bien plantado en nosotros, y se trata de estudiar. Usted no tiene que quedarse con lo que nosotros le estamos indicando, porque usted tiene la capacidad también de estudiar, de investigar, de analizar y después de tomar decisiones. Una cosa que voy a acotar acá es que, contrariamente a lo que muchas personas puedan pensar, yo no estoy aquí para convencer a persona alguna de lo que yo estoy diciendo. Yo no soy el que convence, que el que convence aquí se llama el Ruach HaKodesh, que usted conoce como Espíritu Santo. Tampoco vengo a acusar, no es mi trabajo acusar, porque ese es el trabajo del enemigo Hasatán, Yahweh lo reprenda. Y tampoco estoy puesto para juzgar, porque el que juzga aquí se llama Yahshua, el Mesías. Lo dije en la vez pasada, que yo soy un cartero, un mensajero entregando una carta, una correspondencia, y usted, después que uno le entregue esa correspondencia, usted toma una decisión y hace lo que quiera con esa correspondencia. No estoy para convencer, sino para llevar una información, un punto de vista diferente, y que usted lo investigue, que usted analice, que usted medite en todo esto, que lea la escritura a fondo, de una manera más crítica. La escritura tiene que verla usted de una manera más crítica, porque todas las Biblias tienen errores, que nos han conducido a nosotros también a su vez a errores, porque nosotros nos guiamos por lo que dice allí,
Y no es que nosotros estemos dudando de la palabra de nuestro Padre, no se trata de eso, sino que en sucesivas múltiples transcripciones hay errores. En las traducciones hay errores y las transliteraciones también. Entonces, por eso es que tenemos que leer la escritura con un sentido muy crítico, no poniendo en duda lo que ella dice, pero sí sabiendo, conociendo que en todas esas escrituras, en todas las Biblias del mundo hay errores. Hay errores. Y no es que nuestro Padre haya cometido errores en la escritura, no. El error lo cometen los hombres cuando traducen, cuando transliteran, cuando transcriben y cuando interpretan. Muchas interpretaciones hay en la escritura actualmente que son equivocadas porque el texto está mal redactado o tiene un error. Usted le cambia una sola letra a una palabra y ya no significa lo mismo. Voy a poner un solo ejemplo. Una persona se llama Carlos y usted le quita una sola letra, ponga usted que le quite la S que va al final. Entonces, en la cédula será la misma persona, Carlos, que Carlos. O en este caso hay otro ejemplo. Bueno, Carla y Carlos. Hay Carlos que se escriben sin S. Carlos. Si usted llega y le cambia la última letra, la letra final, le pone la O, le quita la O y le pone la A, ya usted no está hablando de un hombre, sino de una mujer. Entonces, cualquier cambio de letra, por muy pequeño e insignificante que parezca, puede cambiar el sentido de una palabra, de una escritura completa. El sentido de una escritura puede cambiar una sola palabra, en la cual se cambia una letra, y esa palabra no significa lo mismo. Y si esa palabra está metida en el contexto completo de un párrafo, entonces ya ese párrafo no significa lo mismo que se quiso decir allá en el original. Entonces, esto hay que verlo con mucho cuidado, porque esto ha conducido a muchos errores, a muchísimos errores de interpretación y de creencia. Entonces nosotros tenemos que tener una actitud bastante crítica, de mucho cuidado cuando nosotros leemos las escrituras y vamos a afirmar algo, porque nosotros no podemos estarnos equivocando y llevando, por lo menos lo que estamos enseñando, no podemos dejar de aprender, no podemos dejar de estudiar. Ninguno de nosotros se la sabe toda, es mentira. Ningún pastor es infalible, el pastor se puede equivocar. Y tenemos que tener la claridad y la suficiente humildad para ubicarnos en esto, que nosotros no la sabemos todas, estamos aprendiendo todavía, estamos estudiando. Por eso es que yo doy el consejo de que si usted me ve a mí, ve a otros que están enseñando cualquier cosa por interesar raíces hebreas o la escritura en general, usted tiene que pedirle a nuestro Padre discernimiento espiritual, tiene que tener una relación con Yahweh y clamar a Él y que Él le dé la respuesta más certera, porque pueden haber muchas opiniones en torno a un tema y una sola puede ser la correcta. ¿Quién la tiene? Yahweh es el que sabe. Por eso que yo le digo, no se quede con lo que nosotros decimos, nosotros estamos guiando, estamos enseñando, una labor bastante delicada, porque sabemos que tenemos que entregarle cuenta a nuestro hacedor, a nuestro creador, por todo lo que digamos. Por eso que tenemos que ir con tanto cuidado cuando nosotros vayamos a enseñar algo, porque estamos siendo administradores de su palabra. Y eso es algo sumamente delicado, sumamente delicado. Muchas personas podrán criticar y decir lo que sea, pero yo sugiero que estudien, que se pongan a estudiar la escritura a fondo, que se saquen ese viejo chip de todo lo que saben y vean y lean con una mente abierta las escrituras y vayan haciendo comparaciones, porque también la escritura tiene que tener una lógica, no la lógica de nosotros, la lógica humana, la lógica que nos da el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, porque en la escritura no puede haber contradicción.
pero todos los errores que han sido colocados aquí, unos con intención y otros sin intención en las escrituras, nos pueden llevar por un camino equivocado, nos pueden estar llevando por un camino equivocado. Ahí es donde está el peligro de todo esto, porque yo siempre hago hincapié en esto también. Está en juego es nuestra salvación. Eso es lo que está en juego aquí. Y eso es algo muy delicado. Yo no pondría mi salvación en juego ni en peligro por nada. Por nada. Entonces yo tengo que hacer todo lo posible por estar en el camino correcto, bajarme ese caballo brioso del orgullo, repito, y venir a las escrituras con total humildad pidiéndole a nuestro Padre que nos revele cuál es el camino correcto, quién es el que está diciendo las cosas que Él mandó a decir sin mucha tergiversación, porque no digo que nosotros sabemos todo, pero estamos ciertamente recibiendo mucha revelación y haciéndola llegar, y la persona que reciba tendrá que orarle a nuestro Padre. Esto nos obliga a tener una relación con Él para que Él sea quien nos guíe en este camino. Él es el único que nos puede guiar a través de el Ruach HaKodesh. No hay más nadie que nos pueda guiar. Nosotros los pastores estamos puestos para enseñar, ciertamente, para guiar, pero nosotros no tenemos todo el conocimiento, no nos la sabemos toda absolutamente, y tampoco somos los dueños del rebaño, aunque hay muchos que sí se piensan dueños del rebaño y tratan a las personas como ovejas de 4 patas. Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros tenemos que ayudar a la gente a que tenga una responsabilidad en su salvación. Ellos también tienen intelecto, tienen inteligencia y pueden leer la escritura, pueden pedirle a nuestro Padre que les revele, pueden analizar, pueden orar, meditar en la escritura, en caso de cualquier duda que tengan, y el pastor está allí para satisfacer esas dudas que le presenten. No es una falta de respeto que le pregunten a uno si uno da una enseñanza y alguien no está de acuerdo. Bueno, eso sí, con respeto vamos a conversar. ¿Qué es lo que usted no entiende de allí, de lo que yo dije, por qué no está de acuerdo? Con toda humildad, con mansedumbre, con amor. Y allí nosotros podemos avanzar todos juntos de la mano como nuestro Padre quiere. Pero se requiere para eso total humildad. Nosotros no estamos por encima aquí de ninguno de nuestros hermanos. Estamos circunstancialmente en una posición que el Padre nos colocó, pero no es que seamos más importantes para nuestro Padre que el resto de nuestros hermanos. Todos somos iguales. Simplemente tenemos ahorita responsabilidades y ocupaciones diferentes, pero formamos parte de ese rebaño que nuestro Padre ha venido a buscar o viene a buscar y está preparando para que partamos con Él. Sea que cuando Él venga estemos vivos o nos haya tocado partir antes de esta tierra. Pero lo que sí es que nosotros tenemos que luchar por esta salvación, cuidarla como un tesoro invaluable, y que le costó un sacrificio gigantesco a nuestro Salvador venir a esta tierra y hacer lo que Él hizo, derramar su sangre por nosotros, y a Él nosotros debemos estar en total obediencia, porque ese sacrificio que Él hizo no es para que nosotros vengamos aquí a hacer lo que nos dé nuestra real gana, sino para que estemos en obediencia, para que nos vaya bien y Él nos pueda bendecir. Entonces, mis hermanos, por ahora dejaré esta enseñanza hasta acá, y espero que en próximas enseñanzas voy a venir con, como dice Pablo, comida sólida, con comida muy sólida, enseñanzas que tal vez causarán polémica, pero tenemos que tocarlas para tratar de sacar a nuestros hermanos de los errores en los que se encuentran, que todos podamos analizar todas estas escrituras de una manera más exacta, más certera, de una mejor forma. Entonces, tal vez en las enseñanzas que siguen
a esta, algunas cosas no estén en las escrituras de las que yo voy a decir. Pero no es porque la esté inventando, porque nosotros debemos saber que en la Biblia faltan muchos libros todavía. Faltan libros que nos cuentan historias que no están allí, pero que sabemos que existieron. Una de ellas es la rebelión del enemigo, para que lo reprenda. Eso tiene que estar escrito en algún sitio. Pero ya nosotros tenemos esa revelación también y la vamos a estar llevando, si Yahweh permite, esa y otras enseñanzas. Y bueno, y que cada quien luego saque sus propias conclusiones. A algunos les servirá de mucha ayuda esto que nosotros vamos a estar llevando y a otros no les servirá para nada. Pero el trabajo es dar la palabra. Eso fue que nos mandó nuestro Padre y ese es el trabajo que vamos a realizar. Entonces les deseo mucho éxito a todos mis hermanos, que tengan mucha paz, mucha bendición de parte de Yahweh. Pídale, clámele, que Él le va a responder todas las preguntas que usted tenga. Eso sí, hágalo con un corazón dispuesto, con un corazón en humildad y con un propósito. El propósito es obedecer. Obedecer. Entonces, shalom, mis hermanos, y se despide de ustedes el pastor Jorge Prosperto de Raíces Hebreas, transmitiendo desde Venezuela por su canal Cántico Nuevo. Hasta una próxima oportunidad.